¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video del canal J de Barba. En este video estamos haciendo un poquito de taller de electrónica básica de electricidad y vamos a hablar y ver los llamados dispositivos, fuentes de alimentación, fuentes de poder, de suministro eléctrico. Y para eso vamos a empezar con la pila. La pila eléctrica, que en este caso su modelo hasta le hace honor al inventor de la pila eléctrica, Volta, un científico del cual también deviene el nombre de la unidad eléctrica del voltaje o potencial eléctrico, el voltio o volt. Si bien esta pila es más evolucionada que las primeras que creó Volta, que eran pilas de sal. Después hubo muchos años pilas de carbón, estas son las alcalinas y muchas otras, níquel cadmio, las pilas ácidas, de ácido plomo. En este caso esta nos sirve como ejemplo para ver qué características tiene. Bueno, es un cilindro, un tubito, que tiene una envoltura en este caso metálica, que puede ser también de un material plástico, y tiene dos terminales marcados como positivo y negativo. Cabe destacar que esta envoltura metálica no produce contacto eléctrico entre estos dos polos de potencial opuesto, sino sería un cortocircuito, ya que estaríamos uniendo los polos y la corriente eléctrica que tiene la capacidad de generar esta pila circularía. ¿Ustedes qué dicen? ¿Circula de positivo a negativo o de negativo a positivo la corriente eléctrica? Ahí tuvimos un problemita con el foco. Bueno, hace muchos años el sentido convencional de la corriente eléctrica, cuando había una diferencia de potencial, se establecía como de positivo a negativo, o sea, de mayor potencial a menor potencial. Luego, con diversos experimentos en el mundo científico, se determinó que la corriente eléctrica fluía en los sólidos, como los metales, por ejemplo, por medio de los electrones que saltaban de un átomo a otro del elemento conductor, por ejemplo, el cobre, el cable. Electrones que forman parte del último nivel de energía del átomo que compone el material del cobre. Entonces, al unir un cable de cobre entre el positivo y el negativo, circulan los electrones del borde negativo al positivo. Normalmente el efecto de la corriente eléctrica es instantáneo, a la velocidad de la luz. Pero esto no quiere decir que los electrones se muevan a la velocidad de la luz. Lo que nosotros tenemos en el cobre es un mar de electrones libres de la última capa de valencia, con la capacidad de ser compartidos entre los diferentes átomos de cobre. Entonces cualquier potencial entre un extremo y el otro del cable va a ser el primer electrón que entra de la pila o acumulador al cable, va a empujar el último y lo va a hacer a la velocidad prácticamente de la luz. Esto no quiere decir, nuevamente digo, que el electrón sea el que salte de un extremo a otro a la velocidad de la luz. De hecho, recientes estudios dicen que los electrones se mueven a pocos metros por segundo. Increíble, ¿no? También tenemos otras características que distinguen a una fuente de alimentación, como ser el voltaje o diferencia de potencial que puede suministrar. En este caso es de 1,5 volts aproximadamente, dependiendo del tipo de pila, del material químico que la componga. Recordemos que este es un generador electroquímico. A partir de reacciones químicas produce una diferencia de potencial entre sus extremos. Produce una diferencia de potencial que se va a convertir en corriente cuando se cierra el circuito. Si yo no uno el borde positivo con el negativo, no va a haber circulación de corriente. Y ya que estamos, vamos a medir esta pila. ¿Cómo la vamos a medir? Con este instrumento que se llama multímetro, en este caso de la marca Sika.
que tiene un montón de parámetros eléctricos que puede medir con sus terminales, con sus puntas de prueba. En este caso nosotros queremos medir tensión de corriente continua y el símbolo es este, la B, con una rayita debajo y unas líneas punteadas más abajo. No confundir con corriente alterna, que es la B, con una virgulilla debajo, que es esa ondita. Como nosotros sabemos que la pila tiene 1,5 volt, podríamos ir a 2000 M minúscula, que es milivolt. 2000 milivolt son 2 volt. Pero como no sabemos, o mejor dicho, si no supiésemos, tenemos una batería que no sabemos de qué tensión es. Esta sabemos, tiene 1,5 volt por el tipo de batería, ¿no? Ahí está, 1,5 volt. Pero supónganse que es una pila extraña que no conocemos, que sacamos de un aparato por las dudas, por si tiene más tensión. En general la pila es la unidad generadora y tiene alrededor de 1,5 volt. Cuando se hacen arreglos de varias pilas, series, son baterías. De hecho, una batería de 12 volt está conformada por 6 pilas internas de 1,5 volt. Bueno, entonces tenemos que poner el selector en 2000. Pero si no supiésemos, lo ponemos siempre al más alto. Encendemos. Ya está encendido, este enciende directamente, disculpen, me confundí con otro de los instrumentos que tengo. Y aparece 0 volt. Bueno, cuando unimos las puntas a los terminales nos dice 0 volt. ¿Estará totalmente gastada? No sé, ni idea. Vamos a ver, vamos a bajar un nivel escala. Entonces vamos a 200. ¿Qué nos da el tema de bajar la escala? Nos da más resolución. Ahí unimos fuertemente y nos dice 1,2 volt. ¿Vieron ya la resolución hasta 200 volt? Nos mide. Vamos a 20 volt, que va a tener más resolución. ¿Vieron que ahí el punto cambió? Entonces tiene más resolución. A la derecha del punto tiene decimales que nos permiten medir con más exactitud el parámetro que estamos midiendo, en este caso el voltaje de la pila. Y cuando unimos nos dice 1,37. ¿Ven? Es mucho más exacto que 1,2. Y vamos por último a 2000. Y el 2000 milivolt nos da 1387. O sea, 110 milivolt por debajo de la tensión que indica. Está agotada está agotada, pero no tanto. Probablemente, según el tipo de aparato que querramos utilizar esta pila, ¿no? Si consume mucho, va a rendir poco, va a agotarse antes. La polaridad de esta pila no cambia nunca, lo que va perdiendo es su potencial, va cayendo con una curva muy lenta y va a depender esta curva obviamente del consumo. Mientras esté sin conectarse a nada, no se va a gastar. Dentro también el parámetro tiene fecha de vencimiento, ¿no? También le afecta el calor, y a medida que se use, por ejemplo, un aparato que consuma el doble de potencia que otro va a durar la mitad que use estas pilas, ¿no? ¿Y qué otros parámetros podemos saber de esta pila? Además de que es de corriente continua, que tiene 1,5 volt, que está un poquito gastada. Podemos preguntarnos ¿por qué hay pilas más grandes y pilas más chicas de 1,5 volt? Bueno, básicamente la pila más grande va a tener más capacidad de corriente, va a poder dar más potencia. La corriente eléctrica que hablamos al principio, esa que está compuesta por los electrones que circulan de negativo a positivo, en una pila grande va a tener más capacidad porque obviamente tiene más material electroquímico, placas más grandes. Entonces vamos a ver qué corriente puede dar esta pila, qué corriente en amperes. Y para eso conectamos la punta de prueba, el terminal que dice 10 amperes máximo por 10 segundos, y estaría muy lindo que haga foco, gracias. 10 amperes máximo por 10 segundos cada 15 minutos, porque tiene un fusible.
Ponemos la punta ahí y en 10 amperes. Me estoy percatando que me olvidé de comentarles algo en la medición anterior. Vamos a hacer un breve flashback. Nuevamente la medición de tensión de continua. 2000 milivolt, la punta en común, el negro en común, y el otro en el terminal que mide tensión, resistencia, corriente y temperatura. Este multímetro también mide temperatura. Nosotros habíamos dicho que teníamos un borne positivo y uno negativo, entonces conectábamos al rojo al positivo, al negro al negativo, y nos daba una medición de 1487 milivolts. ¿Qué pasa si conecto al revés? Pongo el negro al positivo, al rojo al negativo. Vamos a probar. Ahí conectamos a 1378, pero pueden ver que hay un signo menos adelante. Bueno, esto es porque polarizamos en inverso la medición. Hicimos la medición al revés. Con este tipo de instrumentos no pasa nada, nos lo indica, pero lo que hay que tener cuidado es con los que tenían aguja, los multímetros antiguos que tenían aguja, porque la aguja se quiere ir para el otro lado. Si la dejamos intentando irse para el otro lado mucho tiempo, tiene un tope y se puede arruinar el multímetro analógico. En este caso no, en este caso te indica. Bueno, ahora sí retomemos con la medición de corriente. Hasta acá las mediciones de tensión de corriente continua para una pila o acumulador. No confundir con las mediciones de los tomacorrientes, en este caso 220 volts, que es otro tipo de corriente porque se llama corriente alterna, la que les comenté acá con la virgulilla debajo del volt, la B de voltaje. Pero eso lo vamos a ver en otro video. Y la medición de corriente, ahora habíamos dicho que poníamos los terminales en 10 amperes, porque no sabemos cuánto tiene. Este también puede medir hasta 200 miliamperes, pero ante la duda lo ponemos en el terminal que mide 10 amperes, porque si no se puede arruinar el multímetro. Estamos hablando de medición de corriente continua. Medición de corriente continua que pueda proporcionar esta batería, esta pila, perdón. Unimos las puntas y nos dice 2.38 amperes. Recuerden que esta escala es amperes hasta 10 amperes. Es mucho más de lo máximo que resistía el otro terminal de 200 miliamperes. 200 miliamperes son 0,2 amperes. Podríamos haber dañado el multímetro. Por eso, a mi entender, estas mediciones de corriente continua son una de las más delicadas, así cuando hablamos de electrónica, ¿no? Estoy hablando de baja tensión, de 220, 380. Entonces ya sabemos que esta pila tiene las siguientes características. Es un generador electroquímico de corriente continua con una capacidad de proporcionar una diferencia potencial de 1,5 volt entre sus terminales, que a lo largo del tiempo se agota cuando es utilizada y alimenta un circuito por el cual va a circular la corriente que proporciona esta pila. Sabemos que en este momento está pudiendo proporcionar 2.37 eran amperes, 19. Y si medimos al revés, ¿qué va a pasar si es corriente continua? Ahí pusimos la punta negra al positivo y la roja al negativo. Mide lo mismo, pero con el signo negativo adelante. Nos está indicando que está circulando, conectado al revés el amperímetro. Otra cosa a tener en cuenta es que el amperímetro es un instrumento de baja impedancia, en este caso baja resistencia, porque es para medir la corriente que puede dar el dispositivo el cual se está midiendo, en este caso la pila. Se mide, por ejemplo, un circuito con una lamparita, hay que hacer una conexión en serie, o sea, hay que abrir el circuito o conectarla donde va el interruptor con el interruptor abierto, o desconectar un borde de la batería, pero eso después lo vamos a ver. De hecho, tengo muchos videos hablando de conexiones en serie. Algo que podemos ver es cómo baja la corriente relativamente en poco tiempo. ¿Por qué? Porque justamente como la medición de corriente es como un corto, la baja resistencia que tiene, le exige mucho a la batería. Si esta batería
está ya gastada, va a empezar a caer muy rápido la corriente capaz de proporcionar. Algo que surgió en el video de casualidad es, lo dejé así conectado pero sin apretarlo. Miren cómo bajó la corriente a 1,68. ¿Por qué? Porque el contacto eléctrico es fundamental, porque el mal contacto eléctrico, apenas están a puntas apoyadas, produce un aumento de resistencia. Miren ahí cuando las uno más fuerte como sube. Y ese aumento de resistencia produce que circule menos corriente, la ley de Ohm. La resistencia es inversamente proporcional a la corriente. Si sube la resistencia va a bajar la corriente y viceversa. De hecho, al estar haciendo esta medición, que es como un corto para la pila, está tibia. ¿Por qué? Porque generó una potencia eléctrica de la circulación de muchos electrones por el cable y el instrumento. Imagínense, bueno, 2 amperes y pico no es tanto, pero imagínense ustedes que son millones de electrones pasando por cada punto del circuito que recorren por segundo, millones. Bueno, y apagamos el multímetro llevándolo a la posición de off, porque las baterías están caras. Y lo último que nos queda decir acerca de esta pila, que es un acumulador eléctrico, la pila, pero no hay que confundir pila con batería, que yo es un error de concepto que veo muy seguido. Lo último que quiero agregar es, vieron que calentó la pila. Bueno, ustedes no lo pueden ver, yo se los dije después de tocarla así, medir un ratito corriente, que es como un corto. Un corto es un camino corto entre los dos polos de potencial, que no pasó por ninguna carga que convirtiera esa energía en otro tipo de energía. Entonces exigió al máximo, por tener muy baja resistencia, la pila. Entonces ese trabajo eléctrico que produjo al hacer circular esa cantidad de corriente de 2 amperes a través del cable y el multímetro, produjo una elevación de la temperatura de la batería. El cable no creo, porque este cable soporta un poco más, el multímetro tampoco. Eso se llama efecto Joule, es el efecto térmico de la corriente. La corriente tiene la propiedad de, cuando circula en gran cantidad por determinado medio, elevar su temperatura. A medio me refiero con el conductor, el cable. Y me van a decir, sí, pero vos dijiste que el cable no calentó, la batería sí. Exacto, porque la batería tiene una resistencia interna, o sea, se está produciendo un proceso electroquímico de circulación de corriente. Entonces también produce un elevamiento de la temperatura cuando está exigida al máximo. Y de esto podemos derivar el tema de la potencia eléctrica, que es el trabajo realizado en el tiempo. La potencia eléctrica se mide en watts. El tema de la temperatura está relacionado con Joule, con el efecto Joule térmico de la corriente, pero básicamente cuando lo medimos en unidades de temperatura, ya sean grados o Fahrenheit, no medimos en Joule. Se puede hacer, pero en general para los técnicos no lo hacemos. Y la potencia se mide en watts y es el producto entre la tensión y la corriente. Esta pila vamos a redondear, da 1,5 volt y estaba pudiendo dar 2 amperes. 1,5 volt por 2 amperes son 3 watts. Esta pila nos puede dar 3 watts en hora. O sea, esta pila tendría que poder durar nueva 1 hora dando 2 amperes. Los 2 amperes convendría producirlos con una resistencia de carga, no con un corto, porque el corto tiende a 0 y el 0, si nos guiamos por la ley de Ohm, va a producir una corriente que tiende a infinito. Entonces tenemos que estar exigiendo al máximo la pila. En un experimento ideal sería una resistencia que pueda producir 2 amperes
para una tensión de 1,5 volts. ¿Cuál es esa resistencia? Sabemos que resistencia es igual al cociente entre tensión y corriente, entonces 1,5 volts sobre 2. 1,5 volts sobre 2 es 0,75 ohms. Un valor muy bajito de resistencia, pero que se puede lograr. Y ahí hay que tener en cuenta que si va a circular una corriente de 1 ampere, de 2 amperes a 1,5 volts, la resistencia tiene que soportar como mínimo 3 watts, si no va a calentar de más y se va a quemar. También el cable tiene que tener una sección mínima que soporte 2 amperes. Pero tengan en cuenta que un cable de 1 milímetro soporta alrededor de 9 amperes, entonces podríamos usar un cable bastante finito, ¿no? De 0,5 serían 4,5 amperes, 0,25 sería el límite, 2 amperes y pico. Así que bueno amigos, vamos terminando este video sobre la pila eléctrica. Hicimos unos experimentos, unas mediciones, y en el próximo video vamos a seguir con otro tipo de fuentes de poder o de suministro, como ser las fuentes de alimentación de distintos tipos que hay. Vamos a ver en otro video, así que espero que me acompañen y nos vemos en el próximo.